Materia Remediación de Suelos, Grupo 7A, presenta alumna Alicia Trejo Contreras. Hablo sobre la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del 2013. Título primero de la Responsabilidad Ambiental, capítulo primero, disposiciones generales. Es la reparación y compensación de daños ambientales independientes del daño patrimonial de los propietarios de los elementos y recursos naturales. No se considera como un daño cuando los menoscabos son identificados, mitigados o bien compensados por la autorización de la Secretaría mediante una evaluación de impacto ambiental o bien un informe preventivo. La autorización de cambio de uso de suelo forestal o de otro tipo deberá de ser una autorización análoga que será expedida por la Secretaría. Se suman los costos de los daños ocasionados emitiendo la Secretaría normas oficiales mexicanas de caso por caso y atendiendo la ley de la materia en las cantidades mínimas de modificación, deterioro o contaminación necesarias, considerando como atenuante la sanción económica por el órgano jurisdiccional las garantías financieras obtenidas por el artículo 147 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente previo a la realización del daño. Estas garantías deben quedar constituidas desde la fecha en que surta efecto la autorización necesaria para la actividad y mantenerse vigentes durante todo el periodo de desarrollo de la misma. Capítulo segundo. Obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente. Se deberá de restituir el estado base de los hábitats, ecosistemas y recursos naturales, condiciones químicas, físicas y biológicas, las relaciones de interacción entre las anteriores y los servicios ambientales que proporcionan. Los propietarios o poseedores de estos inmuebles deberán permitir la remediación y al igual que si llegan a resultar afectados por las acciones, podrán hacer responsable de los daños y prejuicios que estos les ocasionen a los terceros que hayan realizado esta acción. La compensación ambiental procederá por la excepción a los siguientes casos. 1. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o cuando se soliciten los tres supuestos. A. Daños al ambiente producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y autorización. B. La Secretaría haya evaluado posteriormente en su conjunto los daños producidos ilícitamente y las obras y actividades asociadas a sus daños que se encuentran aún pendientes de realizar en el futuro. O C. La Secretaría expedir una autorización posterior al daño al acreditarse que estas actividades van a resultar en su conjunto sustentables. Se impondrá obligatoriamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos y se iniciará de manera inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas responsables. Las autorizaciones previstas en el inciso C no tendrán lugar hasta que se haya dado la compensación ambiental que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condiciones en la autorización de impacto ambiental en el caso de cambio de uso de suelos o terrenos forestales. La compensación por concepto de cambio de uso de suelos en terrenos forestales se llevará a cabo en términos en lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La compensación ambiental constará en la inversión o las acciones para generar una mejora ambiental equivalente a los efectos adversos ocasionados en el ecosistema o en la región ecológica en donde se afectó, al igual que él o los responsables podrán cumplir con la obligación prevista mediante la contratación de terceros. En cambio, si es una sanción económica, la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona moral o física responsable para realizar el pago, así como los límites y requisitos y garantías a favor de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Capítulo tercero. Procedimiento judicial de responsabilidad ambiental, sección 1. Se reconoce como un derecho legítimo el poder ejercer y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental en la reparación y compensación de quien haya dañado ambientalmente, al igual que el pago de la sanción económica, y esto se refiere a las personas físicas habitantes de la comunidad adyacente al daño ocasionado al ambiente, personas morales privadas mexicanas, la Federación a través de la Procuraduría o las Procuradurías o instituciones que ejerzan funciones de protección ambiental. Sección 2 de la tutela anticipada y medidas cautelares. En adición a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimiento Civil, durante el procedimiento el juez podrá decretar las siguientes medidas, como el aseguramiento de documentos, libros, cosas, papeles y bienes relacionados con los daños para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas hacia el demandado. Y 2. El aseguramiento toma de muestras de sustancias peligrosas, materiales, residuos, líquidos contaminantes y de los elementos naturales relacionados con el daño ocasionado al ambiente. Sección 3 de los elementos de prueba. El juez requerirá a la Secretaría y la Procuraduría aporte todos los elementos periciales, testimoniales y documentales en donde estén todos los indicios que comprueben con lo que cuentan y consideran necesarios para acreditar los hechos del daño ambiental, ocasionando así como el nexo causal. Las partes y las autoridades podrán utilizar fotografías, imágenes de satélite, estudios poblacionales y en general toda clase de elementos aportados por la técnica y por la ciencia.
Sección 4 de la sentencia, ejecución y seguimiento. Además de lo previsto por el Código Federal de Procedimiento Civil, la sentencia condenatoria que se dicta deberá precisar: 1. La obligación de reparar ambientalmente el daño que corresponda. 2. El compensar ambientalmente a través de acciones que procedan en forma total o parcial. 3. Medidas y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado. 4. El pago de sanción económica. 5. El importe que corresponda a los actores que hayan probado esta pretensión. Y 6. Los plazos para el cumplimiento de las obligaciones del responsable. El juez dará un plazo de 30 días para entregarle la forma, términos y niveles de reparación, así como si se va a poder reparar en su total o parcialmente el lugar contaminado. Y si es que las partes llegan a tener un acuerdo, van a poder entregar una propuesta en conjunto. Al igual que en la determinación de las medidas de reparación y compensación ambiental, se debe de considerar el criterio de equivalencia recurso-recurso, servicio-servicio, el efecto a la salud y la seguridad pública, tiempo requerido para la recuperación de los ciclos biológicos, entre otros. Una vez recibidas las propuestas de reparación o compensación, se le mandará a la Secretaría para la formulación de una opinión acerca de la idoneidad y legalidad de las mismas en un plazo de 10 días. En este plazo se verá fijado, en consideración de la naturaleza de las obras, para la reparación o del pago de la multa, la propuesta de entre las partes o conjunta y la opinión y propuesta de la Secretaría. La Procuraduría verificará el cumplimiento de las obligaciones del responsable, informándole al juez y haciendo las sentencias y convenios de un procedimiento judicial al dominio público. Sección 5. Fondo de responsabilidad ambiental. El objetivo de este es la reparación de los daños al ambiente en casos de urgencia o importancia que delimite la Administración Pública Federal, además del pago de estudios que requerirá realizar la Secretaría o bien la Procuraduría en el proceso. Este fondo se sujetará a los procedimientos de control, a la auditoría, transparencia, evaluación y redención de cuentas que establecen las disposiciones legales aplicables. Segundo capítulo único. Se podrán resolver los daños ambientales de carácter jurídico y social mediante mecanismos alternativos de mediación, conciliación y soluciones, siempre que no se afecte la moral o los derechos de terceros ni se contravengan las leyes ambientales, disposiciones de orden público y tratados. Antes de que se dicte una sentencia definitiva, al llegar las partes a un acuerdo en los términos previstos por los mecanismos alternativos, conforme al Código Federal y la protección al medio ambiente, el juez reconocerá el acuerdo dando vista a la Secretaría en un plazo de 8 días hábiles para la verificación e idoneidad y cumplimiento de las leyes. En caso de la procedencia del acuerdo sobre la reparación o compensación voluntaria del daño ambiental, el juez informará a la Procuraduría para que se considere dicho acuerdo el que se entenderá como un cumplimiento de medidas de revocación o bien de disminución. El fin de estos mecanismos es lograr la justicia restaurativa mediante la participación de la víctima u ofendido y el imputado para buscar la solución de las controversias derivadas a la contaminación que se causó del hecho calificado como un delito. Título tercero, capítulo único, responsabilidad penal en materia ambiental. El Ministerio Público estará obligado a solicitar de oficio la reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente. El Ejecutivo Federal, Congreso de la Unión y Fiscalía General de la República desarrollarán políticas integrales en la prevención de daños al ambiente, con investigación, sanación y prevención general y especial de los delitos a las infracciones administrativas que las ocasionan, al igual que la reinserción social de los individuos del penal y ambientalmente responsables para que induzcan el respeto de las leyes ambientales y de los tratados internacionales. Todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público la probabilidad de existencia de un delito contra el ambiente, así como la identidad de quien posiblemente haya cometido el delito o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos que tuviera al respecto, poniendo a disposición a los inculpables y estos sean detenidos. Al igual que la Procuraduría va a presentar aquellas pruebas y otorgará el perdón en los casos de delitos contra la gestión ambiental, atendiendo a lo dispuesto con los principios de política criminal ambiental. Para lograr los efectos de reparación y compensación de los daños ocasionados al ambiente, la Procuraduría será coadyuvante del Ministerio Público en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Penales. La Secretaría y Procuraduría proporcionarán los dictámenes técnicos y periciales que le requerirá el Ministerio Público o a las autoridades judiciales con motivo de los procedimientos penales que se inician por la comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental. Preguntas. ¿El cambio de uso de cualquier tipo de suelo debe tener una autorización análoga expedida por la Secretaría? A. Verdadero. B. Falso. ¿Se puede realizar una compensación económica en cualquier situación? A. Verdadero. B. Falso. Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito contra el ambiente podrá denunciarlo directamente ante el Ministerio Público. A. Verdadero. B. Falso.